¿Sigue siendo Israel todavía el pueblo de Dios? ¿Todavía hay profecías que han de cumplirse en Israel para el tiempo del fin? Por favor, preste atención a este video, porque pudiera ser que alguien te hubiera engañado o te hubiera enseñado de manera errónea. Pero en este video vamos a aprender qué dice la Biblia acerca del plan de Dios para con Israel en el tiempo del fin. Hay miles de cristianos que están errados teológicamente en cuanto al tema de la profecía del fin, y una de las razones por las cuales no comprenden la profecía del fin es porque no comprenden correctamente cuál es el plan de Dios para con Israel en el tiempo del fin. Y es que la profecía de las 70 semanas de Daniel es como la columna vertebral de las profecías del fin. Si usted no comprende correctamente cuál es el plan de Dios para con Israel para el tiempo del fin, entonces usted pudiera no comprender otras doctrinas muy importantes como el arrebatamiento de la iglesia o la segunda venida de Cristo Jesús. Hoy en día, tristemente, muchas personas se han apartado de la verdad y han caído en errores teológicos terribles, como decir que Israel ya no es el pueblo de Dios, dicen ellos, o que el Israel actual no es acaso el mismo de la profecía bíblica, e incluso hasta hay muchos que se han vuelto burlones en las redes sociales sin ningún tipo de temor de Dios. Pero la verdad de la palabra de Dios sigue siendo la misma, y es importante que usted conozca la verdad de la palabra de Dios. Por eso en este video, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a explicar cuál es el plan de Dios para con Israel en el tiempo del fin, y para eso vamos a estudiar Romanos 11, un capítulo muy importante donde el apóstol Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, dio una cátedra teológica magistral acerca de qué pasó con la nación de Israel, cuál es el plan de Dios con Israel para el tiempo del fin y cuándo se cumplirá esa profecía. Así que te animo a que te quedes hasta el final del video, porque si ya estás en la postura correcta en cuanto a esta doctrina, oro al Señor que a través de este video usted pueda ser confirmado en la verdad. Y si eres alguien que tristemente fuiste engañado por alguna persona, oro al Señor que a través de esta enseñanza el Espíritu Santo te exhorte y te enseñe acerca de la verdad de la palabra de Dios con respecto a cuál es el plan de Dios para con Israel en el tiempo del fin. Antes de comenzar, es importante que usted sepa que cuando leemos Romanos 11, es importante que usted sepa que Pablo ahí no está usando el nombre de Israel para referirse a la iglesia. Y aclaramos eso porque algunas personas engañan a otras diciendo que en Romanos 11, cuando Pablo se refiere a Israel, él se está refiriendo a la iglesia, dicen ellos. Pero en realidad, cuando Pablo habla en Romanos 11 acerca de Israel, está hablando literalmente acerca de Israel, el linaje de Abraham. Aunque la Biblia sí enseña que Dios hizo de ambos pueblos un solo pueblo, que es la iglesia, gloria a Dios por eso. Somos la iglesia, aquellos que hemos creído en Cristo Jesús a través de la fe. Y aunque también la Biblia enseña que nosotros los cristianos hemos heredado las promesas a través de la fe, aún así, Dios sigue teniendo un plan para salvar a Israel, la descendencia de Abraham, en el tiempo del fin. Y es sobre eso que Pablo habla en Romanos 11. Así que cuando usted lee en Romanos 11 que Pablo está hablando acerca de Israel, entiende usted que en ese pasaje Pablo no está usando el nombre de Israel para referirse a la iglesia, sino que cuando Pablo habla en Romanos 11 acerca de Israel, él está hablando literalmente acerca de Israel, el linaje de Abraham. Muy bien, lo primero que Pablo explica en Romanos 11 es el por qué Israel no recibió al Mesías. Dice la palabra en el versículo 7 que pues los que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Cuando leemos en los
evangelios vemos que aunque en la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén el pueblo lo celebró cantando y diciendo Hosana en las alturas, aún así el liderazgo judío no recibió a Jesús y unos días después lo entregaron a los romanos para que lo crucificaran. Pero en Romanos 11 Pablo enseña cuál es el misterio por el cual Israel no recibió al Mesías, y es que Dios lo permitió así. ¿Por qué razón Dios permitió que los judíos fueran endurecidos y no recibieran al Mesías? Para salvar a los gentiles y provocar a celos a los judíos. El versículo 11 dice así: digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? En el versículo 30 también la palabra dice: pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Y en el versículo 32 la palabra dice: porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. He ahí explicado el misterio de por qué razón Israel rechazó al Mesías. Dios lo permitió así para que de esa manera la puerta de salvación, la puerta de gracia se abriera a todas las naciones. El tema es que el Mesías había prometido a los judíos, al linaje de Abraham, y si los judíos recibían al Mesías, luego los gentiles hubieran quedado sin salvación. Pero Dios permitió que Israel rechazara al Mesías para que entonces la puerta de gracia se abriera a todos los gentiles, a todas las naciones. Y esto concuerda con lo que enseña la palabra en Juan 1, 11 y 12, donde dice la palabra que Cristo Jesús a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es por eso que en Romanos 11, cuando el apóstol Pablo está escribiendo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, Pablo se maravilla de la gran sabiduría de Dios, y el apóstol Pablo dice en el versículo 33: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que, mi estimado hermano, lo primero que Pablo explica en Romanos 11, siendo inspirado por el Espíritu Santo, es que la razón por la cual Israel rechazó al Mesías fue para que así la puerta de gracia, la puerta de salvación, se abriera a todas las personas, a todas las naciones. Es por eso, mi estimado hermano, que cuando Israel entregó al Mesías a los romanos para ser crucificado, hubo una pausa profética con respecto a la profecía de las 70 semanas de Daniel, y no se cumplió la última semana de Daniel, porque si se hubiera cumplido la última semana de Daniel, entonces hubiera ocurrido todo lo que la profecía dice que iba a acontecer o que va a acontecer después de las 70 semanas. Pero Dios permitió que hubiera una pausa profética para de esa manera salvar a todas las naciones, salvar a los gentiles. Ahora bien, lo segundo que Pablo explica en Romanos 11, siendo inspirado por el Espíritu Santo, es el dar respuesta a la pregunta de: ¿terminó acaso Dios con Israel o todavía Dios tiene un plan con Israel? Muchas personas han errado creyendo que ya Israel no tiene ninguna profecía por cumplirse, o que ya Dios hubiese terminado acaso con Israel. Pero el pasaje refleja y enseña que no. Todavía Dios tiene un plan con Israel. En el versículo 1, Pablo pregunta: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Ese pasaje enseña que Dios tiene un remanente, o sea, aunque la mayor parte del pueblo judío rechazó al Mesías, especialmente desde el liderazgo, hubo un remanente de judíos que sí creyeron
en Cristo Jesús. Pero también ese pasaje enseña que Dios no ha desechado al pueblo de Israel. En el versículo 11, Pablo pregunta si Israel tropezó a manera de una caída final. ¿Acaso? Dice la palabra, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. En ese versículo la palabra cayesen en el griego es pesosin, que significa caída final. Por eso cuando Pablo pregunta, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Pablo está preguntando, ¿cayeron los de Israel como una caída final? Y responde Pablo un contundente no, en ninguna manera. O sea que Israel tropezó, Israel fue endurecido para que de esa manera los judíos alcanzaran salvación. Pero el tropiezo que tuvo Israel no sería para siempre, no sería una caída final. O sea que el tropiezo de Israel no sería para siempre. Hay de hecho varios versículos en Romanos 11 que hablan acerca del plan de Dios para con Israel en el tiempo final, un plan de restauración. Por ejemplo, mire el versículo 12, dice la palabra, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Ese versículo enseña que Israel rechazó al Mesías, pero habla acerca de que Israel va a ser restaurado como nación en el tiempo final. Versículo 15 también la palabra dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será de su admisión sino vida de entre los muertos? Y también en el versículo 23 dice la palabra, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Esos versículos enseñan que Dios no ha terminado con Israel. Por una parte, hubo un remanente de judíos que sí creyeron en Cristo Jesús. Y aunque el liderazgo judío no recibió al Mesías y la mayor parte del pueblo no recibió al Mesías porque fueron endurecidos, estos pasajes revelan que hay un plan de Dios para restaurar a todo el pueblo de Israel en el tiempo final a través de la fe en Cristo Jesús. Y esto nos lleva en la enseñanza a un tercer aspecto a explicar, y es el responder a la pregunta, ¿cuál es entonces el plan de Dios con Israel para el tiempo final? Eso está explicado en los versículos 25 en adelante. Mire lo que dice la palabra de Dios. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. En ese pasaje hay algunos aspectos muy importantes que usted debe conocer. En primer lugar, dice que el endurecimiento que ocurrió en el corazón de Israel como nación es en parte, o sea, no será ese endurecimiento para siempre. En segundo lugar, el pasaje también enseña cuándo va a terminar ese endurecimiento de corazón de Israel, y dice la palabra, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y dice luego que entonces todo Israel será salvo. ¿Qué enseña este pasaje? Que aunque Israel fue endurecido como nación, un día esa dureza de corazón va a terminar y todo Israel va a ser salvo a través de la fe en Cristo Jesús. Y la palabra enseña en ese pasaje cuándo va a ocurrir eso. Y dice la palabra, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. ¿Qué significa eso de que cuando haya entrado toda la plenitud de los gentiles? Eso está profetizando acerca del evento del arrebatamiento de la iglesia. Lo que ese pasaje enseña es que cuando Israel fue endurecido como nación, Dios puso en pausa profética a la nación de Israel para entonces salvar a los gentiles. Pero cuando termine el trato de Dios con los gentiles,
entonces Dios va a reanudar su plan con Israel. Cuando termine el trato de Dios con los gentiles, entonces va a reanudarse el cumplimiento de la última semana de Daniel. Por eso, la última semana de Daniel, los 7 años de tribulación y gran tribulación, son un trato de Dios para salvar a Israel. Pero el trato de Dios con los gentiles termina en el momento del arrebatamiento de la iglesia. Por eso es que la palabra dice que cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. Significa eso que Israel va a salir de la dureza de corazón y va a ser restaurada la nación de Israel, y van a creer en el Señor todo el pueblo va a ser salvo cuando haya terminado el trato de Dios con los gentiles. Y eso va a ocurrir en el evento del arrebatamiento. Algo que está pleno es algo que está completo. Algo que está pleno ya no permite que se le añada más. Por eso en el arrebatamiento toda la iglesia del Señor sube al cielo para celebrar en el cielo las bodas de Cristo Jesús con su iglesia. Y entonces, mientras la iglesia está en el cielo celebrando la fiesta de las bodas del Cordero entre Cristo Jesús y la iglesia, entonces en la tierra, en esos 7 años, Dios va a tratar con Israel para que todo Israel sea salvo. En esos 7 años, Israel inicialmente va a ser engañado por el anticristo, pero luego, a la mitad de los 7 años, el anticristo va a mostrar su verdadera intención malvada, y dice la palabra que todo Israel va a ser perseguido por el anticristo, e Israel entonces va a huir al desierto. Pero ahí en el desierto Dios va a tratar con Israel, van a creer en Cristo Jesús, van a recibir revelación de que el Mesías verdadero es Yeshua HaMashiach, es Jesucristo, y van a tener revelación de que entonces Jesucristo va a regresar por segunda vez, y entonces todo Israel va a creer en Jesucristo, y cuando crean en Jesucristo, el velo se les caerá, y entonces van a tener revelación acerca de Cristo Jesús. La palabra dice en Zacarías 12:10, el Señor está profetizando hacia Israel diciendo: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Por lo cual, mi estimado hermano, en el tiempo de tribulación y gran tribulación, la iglesia no estará en la tierra, la iglesia va a estar en el cielo. Vamos a estar en el cielo celebrando con Cristo Jesús las bodas entre Cristo Jesús y la iglesia. Gloria a Dios por eso. Y en la tierra Dios va a tratar con Israel para que todo Israel crea en Cristo Jesús a través de la fe, y entonces todo Israel será salvo. En los versículos 28 y 29 de Romanos 11, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, enseña cuál es la causa por la cual Dios no ha desechado a Israel, y Dios todavía tiene un plan para salvar a Israel en el tiempo del fin. Y dice así la palabra: así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Así que, mi estimado hermano, permítame resumir lo que hemos aprendido en este video. Número 1, aprendimos que Israel rechazó al Mesías porque era un plan de Dios en su soberanía para de esa manera abrir la puerta de salvación y gracia a todos los gentiles, y que de esa manera la puerta de gracia fuera abierta a todas las naciones. Y por eso la iglesia es un solo pueblo compuesto de judíos y gentiles que hemos creído todos en Cristo Jesús a través de la fe. También aprendimos que cuando Israel rechazó al Mesías, hubo una pausa profética en cuanto a la profecía de las 70 semanas de Daniel, porque no se cumplió la última semana de Daniel. Pero cuando la iglesia sea arrebatada al cielo en el evento del arrebatamiento de la iglesia, cuando como iglesia subamos al cielo en el evento del arrebatamiento para celebrar con Cristo en el cielo las bodas del Cordero entre Cristo Jesús y la iglesia, entonces Dios va a reanudar la última semana de Daniel, y en esos 7 años
Dios va a tratar con Israel para que todo Israel crea en Cristo Jesús como Señor, como Salvador, como el Mesías verdadero. Y de esa manera, cuando Israel crea en Cristo Jesús en el tiempo de la gran tribulación, entonces el velo se les caerá, van a tener revelación de Jesucristo, van a creer en Cristo Jesús, y entonces dice la palabra que todo Israel será salvo. Así que todavía hay un plan de Dios para con Israel en el tiempo final. Si te bendijo la enseñanza, déjanos por favor un fuerte like y comparte este video con alguien. Si te gustaría aprender más acerca de las profecías del fin, en nuestra página web que dice la Biblia.tv están los 2 libros que el Señor, por su gracia y su misericordia, nos ha permitido escribir enseñando acerca de las profecías del fin. El primero se llama Apocalipsis, que dice la Biblia sobre la profecía del fin. Aquí con la ayuda del Señor explicamos el 95% de las profecías del tiempo del fin. Con la ayuda del Señor lo hemos explicado en este libro, y en este libro explicamos cuál es el plan de Dios para con Israel en el tiempo del fin. En nuestra página web puedes conseguir estos libros si vives en Estados Unidos o Puerto Rico, y te los vamos a enviar con una firma, solamente como un gesto de cariño de parte de nuestro ministerio. Pero también puedes ordenar los libros en Amazon o en buscalibre.com. Si vives en otros países, puedes buscar los libros en la página web buscalibre.com, y ellos hacen envíos a muchos países. Así que un gran abrazo, mis hermanos queridos. Les amo en el amor de Cristo Jesús. Recuérdelo, Maranata, Cristo viene pronto. A Dios sea toda la gloria. Amén.